Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 22 de septiembre del año 2020 y esta es la transmisión número 102 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de información, prensa, radio, televisión. Por otro lado, los medios informativos del gobierno federal, los medios oficiales, y por otro lado, los contenidos, los espacios de carácter alternativo a los cuales este contenido pretende sumarse como una opción más para generar una cibercultura por el consumo y producción inteligente del contenido en la red, para realizar un ejercicio crítico que permita tomar postura sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En esta ocasión, y como ya desde la emisión número 100 estamos estrenando secciones, tenemos preparada en la sección hashtag 3 de 3, tres contenidos informativos que desde nuestro punto de vista retratan los principales acontecimientos en nuestro país y que vamos a poner a su consideración como de costumbre. Por un lado, el tema de la Asamblea número 75 de la Organización de Naciones Unidas con la participación de los principales líderes mundiales. Vamos a comentar la información. En este caso, tuvimos también la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta asamblea, en donde se tocaron temas relacionados con la paz mundial, el cambio climático, la crisis económica, la pandemia y desde luego temas que tienen que ver con la justicia social, con la justicia para una condición de vida mejor para todos los habitantes de este planeta. De eso y más hablaron los líderes del mundo y vamos a comentar la información al respecto. Por otro lado, en esta sección 3 de 3 tenemos el contenido relacionado con las condiciones, el incremento nuevamente de las reservas internacionales, las reservas que tiene el Banco de México precisamente para hacer frente a cualquier situación de contingencia económica en este contexto y en los próximos meses. De manera que una vez más tenemos buenas noticias para hacer frente a cualquier embate económico por las condiciones que se están viviendo en México y el mundo, y esto derivado del respeto a la autonomía del Banco de México y desde luego esto garantiza de alguna manera que la promesa del presidente sea realidad, no al endeudamiento, aun cuando la Secretaría de Hacienda ha planteado que en el marco de un rebrote por el coronavirus pudiese considerarse esa opción. El presidente ha dicho que no y bueno, pues ahí están las buenas noticias. Las reservas internacionales observan nuevamente un récord histórico en el Banco de México. Vamos a comentar la información. Finalmente, en esta primera sección tenemos el contenido relacionado con vacunas para todos los mexicanos. El presidente de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde luego la Secretaría de Salud, han anunciado nuevamente los esfuerzos de nuestro país para garantizar por distintos frentes, estableciendo convenios con diferentes países a lo largo y ancho del globo terráqueo, con las farmacéuticas para garantizar que en cuanto haya una vacuna segura para todas las personas en este planeta, nuestro país sea de los primeros en recibir las vacunas. El presidente de la República ha anunciado alrededor de 20,000 millones de pesos disponibles para la compra y la aplicación gratuita de vacunas a toda la población. Así que vamos a comentar la información. La segunda sección que tenemos la hemos denominado hashtag COVID en México y el mundo. Y en esta pretendemos brindar información real, fidedigna, no truqueada, no manipulada, no malintencionada con fines politiqueros sobre la situación de la pandemia. Algunos dicen que no es pandemia, pero sí la crisis sanitaria por
el coronavirus en el mundo y cuál es la situación en nuestro país, con datos duros brindados por la comunidad científica internacional y nacional. Damos a conocer cuál es la verdadera situación de la pandemia, que todo indica que vamos de salida. De cualquier manera, no hay que relajar las medidas de prevención del contagio. La segunda sección que tenemos preparada para ustedes, hashtag COVID en México y el mundo. Y finalmente nuestra sección, hashtag incógnito, de donde una vez más invitamos a una personalidad de nuestra sociedad, de nuestro país, que viene a platicar con nosotros sobre su perspectiva, cómo ve la situación actual por la que atraviesa nuestro país, el proceso de transformación social, político, económico, cultural que estamos viviendo y desde luego pues una mirada interesante, sugerente, propositiva sobre este momento por el que atraviesa nuestro querido país que es México. Les adelanto que se trata de un miembro destacado de la comunidad guamera, un guamero de corazón. Vamos a decir más adelante de quién se trata. Con él vamos a estar comentando los retos, los desafíos de la llamada cuarta transformación en el México actual. Desde luego, la oposición, las distintas manifestaciones de la oposición y, por supuesto, también cuál es la apuesta, cuál es la perspectiva, cuáles son los retos venideros para este proceso que está viviendo nuestro país y que es desde luego inédito y que es desde luego muy interesante. Afortunados quienes estamos viviendo este proceso de transformación. Pues bueno, amigas y amigos, dicho lo anterior, con esto comenzamos. El primer contenido en la sección hashtag 3 de 3 lo recuperamos del portal de noticias internacional Sputnik News en su sección para América Latina, en la cual retrata la noticia que vamos a comentar con ustedes. Se titula "Los líderes mundiales toman la palabra ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas". Esta nota es publicada el día de hoy y está firmada por la redacción del medio. Dice así la información: la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abre su periodo 75 de sesiones de manera virtual, donde los líderes de al menos una treintena de países presentan su discurso en el primer día de sesión con los temas más relevantes de la agenda internacional. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, abrió el 75 periodo de sesiones desde la sede de la ONU, destacando la lucha que asumieron los países del mundo para combatir la propagación de la pandemia por coronavirus. En ese sentido, amigas y amigos, el llamado general del secretario de Naciones Unidas fue a evitar los conflictos armados, un llamado por la paz mundial. Guterres llamó a Estados miembros a frenar los conflictos armados en curso hasta finales de 2020 y evitar una nueva guerra fría, señaló en medio de la pandemia. Cuando la pandemia se extendió, dijo: pedí un alto al fuego global. Hoy pido un nuevo impulso por parte de la comunidad internacional para que esto sea una realidad hacia finales de este año. Tenemos exactamente 100 días para lograr la meta. Sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dijo que no se podía permitir un futuro con las dos economías más grandes dividiendo al mundo en una gran fractura, cada una con sus propias reglas financieras y capacidades tecnológicas. Una brecha tecnológica y económica corre el riesgo de convertirse, señaló, inevitablemente en una división geoestratégica y militar. Debemos evitarla a toda costa. El jefe de Naciones Unidas instó a Israel y Palestina a comprometerse con las nuevas conversaciones de paz para alcanzar una solución entre los dos estados y resolver un conflicto histórico. Al concluir su intervención de apertura, el secretario general de la ONU también pidió cooperación para lograr el cese al fuego en Libia y la reanudación de las conversaciones políticas en ese país. En Libia los combates han disminuido, pero la acumulación masiva de mercenarios y armas evidentemente constituyen una amenaza para la paz mundial. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
habló sobre las medidas gubernamentales que implementaron en aquel país hermano de Latinoamérica para combatir el COVID-19 y evitar mayores daños económicos al país. Agregó que la prensa solo incentivó el caos social al pedir que la población se quedara en casa para evitar la propagación del virus. Bueno, singular pronunciamiento de este mandatario, que dicho sea de paso, Brasil es uno de los países con mayores problemas, no solo en América, sino a nivel mundial, y también hizo un llamado al respeto a la comunidad internacional por lo que considera la libertad religiosa y por el combate a lo que dijo, considera él, la cristofobia. De esta manera se pronunció el mandatario brasileño. Por otra parte, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que en los primeros días del virus, China bloqueó los viajes a nivel nacional y permitió que los vuelos salieran de China e infectaran al mundo. Las Naciones Unidas, dijo, deben responsabilizar a China por sus acciones. Así los pronunciamientos de uno de los presidentes más poderosos del mundo, de las naciones más poderosas del mundo. También hizo referencia a los esfuerzos que considera ha hecho su administración para resolver de manera pacífica los conflictos en Medio Oriente. Por su parte, Xi Jinping aseguró que su país ofrecerá a la ONU $50 millones adicionales para la lucha contra las consecuencias de la pandemia por el coronavirus. Asimismo, concluyó su intervención asegurando que su país cumplirá, señaló, su promesa de asignar en los próximos 2 años $2,000 millones para la cooperación internacional en materia de agricultura, lucha contra la pobreza y la educación, así como de apoyar a los países en el restablecimiento del desarrollo económico. Ambos mandatarios, Donald Trump y Xi Jinping, reconociendo que la pandemia ha causado los mayores estragos económicos a nivel mundial en la historia reciente. Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera inició su discurso señalando que es importante redoblar esfuerzos de la comunidad internacional para evitar la propagación de la pandemia y pidió impulsar una mayor colaboración internacional. El caso del presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que es de carácter urgente realizar una reforma del organismo de la ONU porque el mundo actual necesita, dijo, de la ONU como cuando se fundó. Y también hizo un llamado a solidarizarse con la hermana república, dijo, de Venezuela, en contra de los embates por parte de Estados Unidos por el bloqueo económico y la guerra mediática, la guerra de golpes blandos en contra del régimen del presidente Maduro. Así también Rusia se pronunció. El mandatario ruso Vladimir Putin señaló que respecto a la economía mundial, dijo que llevará tiempo la recuperación económica de la pandemia y se tendrá que buscar soluciones efectivas de manera conjunta. Por ello, abogó por los corredores verdes en el comercio internacional y también dijo que respecto a la salud mundial, aseguró que Rusia contribuirá a reforzar el potencial cualitativo de la OMS con un alto interés. Además, el mandatario ruso propuso una teleconferencia de alto nivel con participación de los estados interesados en cooperar en la elaboración de las vacunas en contra del coronavirus. Otros mandatarios, como el caso de Francia, el presidente Emmanuel Macron se pronunció, declaró que Europa está dispuesta a dialogar para mediar el conflicto armado en Turquía, pero Ankara debe respetar, dijo, la soberanía europea y el derecho internacional. Llamó a cesar los ataques en contra de Siria por parte de la nación francesa. Bueno, esto lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron en referencia a la supuesta intervención de Turquía en el conflicto sirio. Por su parte, el presidente colombiano Duque, el presidente Iván Duque, señaló también que hizo un llamado a la comunidad internacional para que se solidaricen con redoblar esfuerzos para el combate a la pandemia y contribuir a la recuperación económica. En el caso de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador también participó en esta sesión y comentó ante la Asamblea General de la ONU el compromiso de su gobierno de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. De acuerdo con el mandatario nacional, dicha transformación se está logrando a pesar de la pandemia del COVID-19 y de la crisis económica provocada
por las medidas de confinamiento. López Obrador reiteró que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Para lograr el bienestar económico, dijo, se ha optado por la austeridad y se ha terminado las extravagancias. De esta manera, la fórmula, señaló, es no permitir la corrupción, ahorrar y que no haya ostentación, lujos en el gobierno, y de esta manera liberar fondos que se destinen específicamente al desarrollo. En este contexto comentó que pese a la crisis, no hay hambruna en México. Los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad tienen garantizada una pensión y además alrededor de 11 millones de estudiantes reciben becas. Por su parte, Uruguay, uno de los países latinoamericanos que mejor ha sorteado la pandemia derivado de un sistema de salud que fue fortalecido en las administraciones previas, como el caso de la presidencia de José Mujica, pues señaló que justo el éxito del país para transitar de la manera más afable posible en este contexto de emergencia sanitaria tuvo que ver con un sistema de salud fuerte y con la resiliencia, lo cual, dijo el presidente uruguayo, les ha permitido retomar las actividades laborales, educativas y culturales recientemente. Asimismo, amigas y amigos, en el caso de la República de Argentina, el presidente Alberto Fernández señaló que es fundamental redoblar esfuerzos para, en conjunto, las naciones del mundo encontrar lo más pronto posible una vacuna segura y garantizar el acceso gratuito a todos los ciudadanos, a todas las personas que habitan este planeta. Pues así los pronunciamientos de algunos de los más importantes líderes mundiales en esta asamblea número 75 de la ONU, en esta sesión número 75, los temas relacionados con la paz mundial, el cuidado del ambiente, el tema de la emergencia sanitaria, la reactivación económica y sobre todo la justicia social. Esos son algunos de los temas que tocaron los líderes en el marco de esta reunión de la convocada por la Organización de Naciones Unidas, a las cuales nuestro país, una vez más, como en el G20, una vez más, como en el llamado a la solidaridad en el contexto de la pandemia, en la Organización de las Naciones Unidas y también en la Organización Mundial de la Salud, nuevamente nuestro presidente, nuestro país estuvo presente y el pronunciamiento de México llegó a los oídos de todo el mundo. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la primera información en esta sección hashtag 3 de 3. Continuamos con la siguiente información recuperada del periódico El Economista, este periódico especializado en temas financieros. La nota fue publicada el día de hoy y está firmada por la corresponsal del medio, Yolanda Morales. La nota se titula Liquidez del Banjico suma 193,796 millones de dólares en el mes de septiembre. El Banco de México registró la mayor acumulación de activos internacionales en un lustro, impulsada por la venta de dólares del gobierno y de Pemex al Instituto Central, conforme lo marca la ley y por efecto de la evaluación de activos. El Banjico registró la mayor acumulación de activos internacionales en un lustro. La información del Banco Central detalla que entre el 31 de diciembre del 2019 y el 18 de septiembre de este año, su acervo de liquidez en dólares se incrementó alrededor de 12,919 millones de dólares. Así, los activos internacionales del Banjico, que garantizan liquidez en dólares para el Banco Central, suman 193,796 millones de dólares al 18 de septiembre del presente. Una cifra que se convierte en el mayor escudo antichoques externos que ha ahorrado el Banco Central desde abril y junio del año 2015. Este saldo de activos internacionales se encuentra cerca del histórico alcanzado en enero de 2015, cuando el Banco de México tenía en sus arcas un acervo de 196,000 millones de dólares. La velocidad de acumulación de activos para un lapso de 9 meses solo se presentó en el año 2014, cuando la Reserva Internacional del Banco de México aumentó 14,283 millones de dólares, resultado de un programa exprofeso de acumulación de activos. La información de Banjico contenida en su estado de cuenta semanal dio cuenta de un nuevo aumento en la demanda de billetes y monedas por 4,187 millones de pesos en la semana
del 11 al 18 de septiembre. Asimismo, esto llevó a la base monetaria un saldo de 1.918.376 millones de pesos. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, un manejo responsable de las finanzas, el respeto a la autonomía de México y la observancia de medidas adecuadas por parte de las autoridades de esta entidad financiera, el Banco de México, garantizan la existencia de reservas con un incremento histórico para hacer frente a cualquier contingencia de carácter externo que pueda desestabilizar la economía de nuestro país, lo cual es una buena noticia que se suma a la recuperación del peso de la Bolsa Mexicana de Valores, la recuperación de empleos recientes, ya la vigencia de las actividades relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, y esto pues poco a poco nos da señales de que la economía del país comienza paulatinamente un proceso de recuperación post pandemia, o una vez que estamos saliendo precisamente de la crisis sanitaria. Pues con esto cerramos el segundo contenido de nuestra sección hashtag 3 de 3 y vamos al tercer contenido para cerrar esta primera sección informativa. Este contenido lo recuperamos del portal de noticias Aristegui Noticias, también publicado el día de hoy y firmado por la redacción del medio. La nota se titula: México firmará el primer contrato vinculante de acceso a vacuna anti-COVID. Esto lo señala el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de manera que esta medida formaliza las acciones del gobierno mexicano para garantizar en la medida de lo posible y el desarrollo científico, así como la seguridad para los pacientes de la vacuna que esté disponible lo más pronto posible y que pueda ser distribuida y aplicada a la totalidad de la población en nuestro país. Esta semana se formalizará el acuerdo por el cual México participa en el COVAX. Este es un mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza de Vacunas Gavi, que contará con un portafolio de vacunas que hayan probado su seguridad y eficacia. Esto lo informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Durante la conferencia matutina indicó que después de muchas sesiones de trabajo y del análisis de los expertos de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS, se dará la firma del primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el COVID-19. COVAX está trabajando en un conjunto de vacunas. Hay una participación multilateral. Más de 170 países han externado algún tipo de interés en este mecanismo. Entre todos, eligen las vacunas que vayan obteniendo los mejores resultados. De suerte que el día de hoy prácticamente COVAX significa la vía más segura de acceso para los estados a las vacunas, porque incluyen muchas vacunas en muy distintos países del mundo. Ebrard sostuvo que una segunda vía para lograr el acceso oportuno de México a las dosis contra el coronavirus tiene que ver con el trabajo que se ha hecho con muy diversos gobiernos y empresas de común acuerdo con el sector salud, con el objetivo de que en México se lleven a cabo los protocolos clínicos. Adelantó también que ya hay 7 laboratorios que han manifestado su interés o están en proceso con la Secretaría de Salud y la COFEPRIS para llevar a cabo la fase 3 en México. Son 2 de Estados Unidos, una de Rusia, una de China, una de Alemania, una de Francia y una de Italia. Además, indicó que hay acuerdos bilaterales para acceder a la vacuna, aunque en México no haya estudios clínicos específicos, con AstraZeneca y Pfizer, y anunció que en los próximos días se adicionarán algunas otras opciones. Sobre los proyectos de vacunas mexicanas que también están en desarrollo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que la instrucción presidencial ha sido la de apoyar para que México aumente su capacidad en el desarrollo de vacunas, y por ello se inscribieron en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, por sus siglas en inglés, la CEPI. 6 proyectos mexicanos se inscribieron para estos efectos. Ya se consiguieron recursos también de cooperación internacional para respaldarlos y en México, y esperamos que muy pronto, dijo el funcionario, podamos tener buenas noticias de que alguna de estas 6 tenga el avance suficiente para iniciar sus procesos
o sus fases de estudios clínicos. Ebrard aseveró que además hay certeza de que México está en tiempo y forma para acceder a las vacunas contra esta enfermedad, al igual que los demás países, principalmente los que tienen mayor desarrollo científico y tecnológico. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Por un lado, el extraordinario esfuerzo de las autoridades en salud, de los profesionales de la salud de nuestro país para contener la pandemia, para evitar la saturación de hospitales, para garantizar el acceso a la atención médica a los pacientes, y por otro lado, la gestión para que en el corto plazo exista ya la garantía de acceso a las vacunas, y con ello esa es fundamentalmente la llave, además de en este momento guardar las medidas de prevención de contagio que han dictado las autoridades de salud. La vacuna es la medida para terminar de una vez por todas de salir de esta crisis y reactivar las actividades cotidianas, reactivar la economía, reactivar nuestra vida en su conjunto. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos, vacunas para todos. En eso se está trabajando. Se vaticina que para el mes de finales de octubre, de noviembre, ya se tengan noticias en firme. Ya hemos sabido también de algunos primeros candidatos, incluyendo un mexicano en España que fue de los primeros voluntarios para probar las vacunas y que al parecer están dándose buenas noticias, buenos resultados hasta el momento. Pues aquí lo tenemos y cerramos, amigas y amigos, nuestra sección 3 de 3, y ahora continuamos con la sección hashtag coronavirus, el COVID en México y el mundo, recordando que la intención de esta nota es precisamente identificar cuál es la situación actual. Al momento, amigas y amigos, en el mundo se han registrado un total de 31.4 millones de casos de contagio por coronavirus, más de 967,000 muertos en todo el mundo, y esto sitúa a nuestro país en cifras, en datos duros. Nuestro país es el quinto país en América con mayor número de pacientes recuperados por coronavirus. El quinto país en América, en el continente americano, que es en donde está focalizada la pandemia de manera más crítica en estos momentos. El quinto país con mayor número de pacientes recuperados, gracias a las médicas, a los médicos, enfermeras y enfermeros, los profesionales de la salud, auténticos héroes de blanco que han hecho una labor verdaderamente extraordinaria y a contracorriente por las condiciones en las que se encontraban los sistemas de salud público, el sistema de salud público en nuestro país, derivado del saqueo, el desvío de recursos y el desmantelamiento de la infraestructura hospitalaria en los gobiernos, en las administraciones anteriores. Sí, esas administraciones de las cuales algunos exsecretarios de salud tienen la desvergüenza, la desfachatez de salir a dar lecciones y recomendar recetas mágicas para acabar de manera fantasiosa con una contingencia sanitaria que afecta a México y al mundo. Esos que dilapidaron el sistema de salud y que hoy se hacen pasar por expertos, no tienen cara, no tienen vergüenza, son auténticamente impresentables. Pues bueno, y las cifras, amigas y amigos, las cifras que retrata la situación de la pandemia en nuestro país, cifras dadas por científicos mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del propio CONACYT, de centros de investigadores en México que han unido esfuerzos para hacer un mapeo lo más cercano a la realidad posible de cómo están los datos, los números del contagio, de los recuperados, las estadísticas por el tema del coronavirus en nuestro país. Al momento tenemos, desde que se declaró el primer caso a este momento, 705,263 casos confirmados. Pero ojo, estos casos ya no están activos. Actualmente en nuestro país solo existen 22,023 casos activos. Solo existen 22,023 personas contagiadas en todo el país, en un país que tiene alrededor de 130 millones de habitantes. 820,675 personas que han dado negativo a la prueba.
74,348 lamentables defunciones en un país, repito, de alrededor de 130 millones de habitantes, y 506,732 pacientes recuperados gracias a los profesionales de la salud en nuestro país. Estos datos se traducen en las siguientes cifras. Al momento se han aplicado 1,525,938 pruebas de manera gratuita en el sector público de la salud. Existen 506,732 recuperados, lo cual nos habla de un 71.8% de efectividad de los médicos, las médicas, frente a la pandemia. Es decir, que alrededor de 7 o poco más de 7 de cada 10 personas que enferman por coronavirus en nuestro país se recuperan, y las 3 restantes han entrado a terapia intensiva y pueden observar un proceso de recuperación. Así que en realidad las cifras, considerando las condiciones del sistema de salud, el extraordinario esfuerzo de los médicos, de los profesionales de la salud, las recomendaciones de las autoridades en materia de salud pública en nuestro país, verdaderamente han hecho una proeza para lograr la contención de la enfermedad, misma que a la fecha del día de hoy sigue registrando de manera constante un deceso en la curva de contagios. Repito, al momento solo tenemos 22,023 casos activos. De esta manera, México está saliendo avante. Por supuesto, son lamentables las pérdidas de vidas humanas, pero también hay que recordar los factores correlacionados con la tasa de mortalidad de la enfermedad, y que lamentablemente en nuestro país se generaron políticas de cuidado de la salud totalmente irresponsables, permitiendo el consumo de comida chatarra, de refrescos, de comida procesada, la llamada comida rápida, que desató una terrible pandemia de obesidad, de diabetes, de cáncer, que son precisamente los padecimientos de carácter cardiovascular que están relacionados con que los pacientes desarrollen la fase grave de la enfermedad por el COVID-19. Así que ahí lo tenemos, amigas y amigos, y bueno, pues estas son las noticias que al momento podemos comentar con ustedes, las 3 de 3, los 3 temas más relevantes del acontecer nacional, la situación del coronavirus en México y el mundo. Y ahora vamos, por supuesto, a nuestra sección ya muy gustada, muy comentada por todas y todos ustedes, hashtag incógnito, en donde una personalidad de nuestro país, de nuestra sociedad mexicana, viene a compartir con nosotros su punto de vista sobre el acontecer, el proceso histórico, político, social, cultural y económico que está viviendo nuestro país, en lo que se ha denominado llamar la cuarta transformación de la vida pública de este querido México. Así que vamos a ver de quién se trata, amigas y amigos. A continuación lo vamos a invitar. Ya está por aquí. Vamos a ver. Listo. Y aquí está nuestro invitado sorpresa del día de hoy, el maestro Raúl Rodríguez Robles. Él es licenciado en Sociología con especialidad en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en literatura mexicana del siglo XX de la misma universidad, maestro en Sociología con especialidad en Teoría y Pensamiento Sociológico por esta casa de estudios. Actualmente es el coordinador divisional de docencia de esta universidad en la unidad Azcapotzalco. Es profesor de tiempo completo, coordinador de desarrollo informático del CIECAS, del IPN, colaborador de la sección de cultura de El Universal, del periódico El Universal, asesor técnico de la Secretaría de Control de Cuadros y Programas. Ha impartido los siguientes cursos en la licenciatura
de Sociología, Introducción al Trabajo de Investigación Científico-Social, Estadística aplicada a las ciencias sociales, Diseño de investigación, técnicas de recopilación de datos cualitativos, técnicas de análisis de datos. En la licenciatura en Administración ha impartido Introducción a la Computación, Análisis de Sistemas, Estadística Descriptiva. También ha impartido las siguientes unidades de enseñanza-aprendizaje del Tronco General de Asignaturas: México, Economía, Política y Sociedad, Doctrinas Políticas y Sociales. Es miembro de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, miembro de la Red Remineo, Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, y sus líneas de investigación giran en torno a las redes sociales, sus impactos sociales y cambios culturales, los efectos de la tecnología en la vida cotidiana y las modalidades de interacción, estrés laboral, así como estrés laboral en las organizaciones académicas. Pues toda una personalidad, amigas y amigos. Raúl, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Todo un honor nuevamente estar aquí en tu espacio compartiendo con tu auditorio que ha sido fiel, ¿no? Ya son 102 ediciones de tu programa, que pues tiene detrás una gran cantidad de trabajo, ¿no? No nada más tus labores de investigador y de docente, sino permanentemente estás formándote, informándote, además buscando con un sentido crítico. Te sigo frecuentemente. Y creo que la gente tiene como contigo una oportunidad, ¿no? de tener una perspectiva completamente distinta en relación a lo que nos ofrecen los medios oficiales. Por eso estoy muy contento, me siento muy distinguido de estar compartiendo contigo este espacio de reflexión, ¿no? No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por supuesto por todo lo que seguramente nos vas a platicar, temas de la mayor relevancia, una perspectiva muy interesante la tuya desde la academia, desde pues el ejercicio de la libertad de expresión, desde la ciudadanía responsable y desde luego desde una conciencia política, social, pues a toda prueba, como es tu caso, amigo Raúl. Bueno, vamos a comentar con nuestro invitado estelar el día de hoy algunos temas sobre la acontecer nacional, su perspectiva, que sin duda, amigas y amigos, será por demás interesante para todas y todos ustedes y por supuesto para un servidor que tengo el placer de conocer directamente a nuestro amigo Raúl. Pues vamos a entrar en materia. Raúl, ¿qué piensas del actual proceso de transformación que está viviendo nuestro país? ¿Cuáles, desde tu punto de vista, los principales aciertos, los principales desafíos que enfrenta este proceso de transformación, que no solo está ocurriendo, no tiene que ocurrir solo en materia gubernamental, sino también en materia de la participación social, de la participación ciudadana? ¿Cuáles serían los principales aciertos, los principales desafíos de este proceso de transformación? Sí, desde mi punto de vista, Manuel, creo que el gran logro de esta gestión, de esta 4T, de esta cuarta transformación, es el combate a la pobreza. O sea, en el discurso que se dice primero los pobres, hoy en día creo que estamos viviendo verdaderamente una atención a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. O sea, no es un combate de discurso, no es una cuestión demagógica, no es una cuestión retórica, es una cuestión real, ¿no? Se traduce en verdaderas acciones, ¿no? También recordemos que, como hemos visto en las noticias recientes, nos dejaron un país completamente saqueado, ¿no? Con las arcas públicas vacías. Fue el año de Hidalgo cuando Peña Nieto se percata de que pierde las elecciones, de que la 4T, la votación contundente del pueblo mexicano, expresa una voluntad de cambio. Pues es el año de Hidalgo, ¿no? Hay que saquear las arcas. Nos dejan un país completamente desmantelado. Creo que era un escenario que no vislumbraba la 4T, el equipo, incluso nosotros mismos no sabemos la magnitud del daño que se había generado al grueso de la población, y esos son los principales avances que hay que hacer. Creo que en algún momento comentábamos, habemos sectores que en realidad no nos vemos afectados de muchas medidas gubernamentales, entonces por eso no fácilmente nos percatamos del cambio de manera directa, pero
pero este combate a la pobreza va dirigido a la gente que había sido abandonada. Estamos hablando de 8 millones de adultos mayores que están recibiendo una pensión, que están recibiendo un apoyo, y adultos mayores de 68 años, incluso de 65 años cuando son indígenas o afrodescendientes. Va ese dinero que no nada más es un apoyo monetario, o sea, no nada más es la cuestión material. Al adulto mayor le regresa un papel de dignidad en el hogar, o sea, tiene un ingreso y él participa de las decisiones en el hogar, hay un empoderamiento, ¿no? Entonces, desafortunadamente en una cultura como la nuestra, que de repente los adultos mayores van siendo relegados o su opinión no importa, creo que el nuevamente dotarlos de recursos y les da una investidura importante en la toma de decisiones en el núcleo familiar. También se están dando becas a 11 millones de estudiantes, a todo nivel, ¿no? Primordialmente a jóvenes en situación de pobreza. La convocatoria más reciente, que va dirigida también a dotar de becas, está muy centralizada en universidades pues que han sido desatendidas. No son las grandes universidades, porque en realidad, pues en las grandes universidades hay toda una infraestructura que favorece mucho a nuestros estudiantes. Esto va dirigido a estudiantes, incluso a las nuevas universidades, Nito Juárez y todo este sistema de universidades tecnológicas o regionales, incluso bilingües, ¿no? Entonces, ahí va ese incentivo. La idea de formarlos es precisamente en este sentido de educación, como un elemento integral que te permite formar como ciudadano, como persona, y que te permite ser un agente de cambio en tu núcleo. Entonces, no nada más es dar dinero, o sea, es de tratar de recuperar también, de darle este pequeño apoyo que va a permitir que tengan trayectorias exitosas. Eso no nada más le favorece a los estudiantes, por supuesto, a un país como el nuestro, que requiere cuadros formados, nos interesa que la educación sea fundamental. Un combate a la pobreza tiene que ser integral, o sea, no de insumos básicos, pero también educación, equipamiento, y por ejemplo un sistema de salud como el que ahora se está formando. O sea, ya hay iniciativas que ha aprobado el Senado para promover un sistema de salud integral, universal, progresivo. O sea, todo esto que nos decían antes, nos percatamos que en realidad no existía, era un mero discurso. Pero hoy en día se ha logrado hacer todo esto. 1 millón de niños con discapacidad tienen recursos para que puedan ser atendidos, 500,000 jornaleros, o sea, todo este dinero para los programas sociales. O sea, el jornalero arriesga, por supuesto, cuando está cultivando el campo, pero también tiene un sueldo, tiene como un ingreso de garantía para poder pues lograr en lo general un proceso de autosuficiencia alimentaria que hemos perdido en mucho por esas malas gestiones que hemos tenido, que han precedido a la 4T. Y también tenemos por ahí 700,000 jóvenes con estas becas de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Esto que tiene muchos detractores, ¿no? En la oposición, en los medios, nombran a este grupo de jóvenes los ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Ese es un estigma completamente injusto para el núcleo de la población, que es un recurso muy valioso. ¿Por qué estos jóvenes no estudian y no trabajan? No estudian porque no se les da la posibilidad de ingresar a un sistema educativo superior. O sea, cada vez tenemos más jóvenes que quieren aspirar a un sistema educativo, no estudian, no les damos suficientes oportunidades. Esto también ha favorecido la proliferación de instituciones de educación privada que no siempre tienen muy buenos niveles de educativos, y también no trabajan porque los trabajos son completamente precarios. O sea, lo que hemos logrado es que estos jóvenes sean explotados de manera muy cínica y mercenaria por muchos empresarios pagándoles sueldos verdaderamente de miseria, ¿no? Entonces, no estudia, no trabaja. Entonces, estas becas de jóvenes construyendo el futuro permiten cierto nivel de capacitación y de integración a la planta productiva. O sea, no se les da ese dinero ni condicionado, ni obligado, ni hay un control. En realidad, ya hay las primeras evaluaciones de este programa en donde vemos que ha sido exitoso. O sea, entran 7 becarios a las organizaciones y 5 se quedan a trabajar, porque han desarrollado habilidades, competencias que son importantes para la planta productiva, para los sistemas financieros, para organizaciones o incluso ONGs, ¿no?
Esto se ha logrado, estamos hablando de 600,000 millones de pesos destinados a programas sociales. Uno diría, ¿y de dónde salió todo este dinero, no? O sea, ¿por qué antes no se daba? Porque además pareciera que se siembra el dinero y sale y brota por allí, o que es una ocurrencia. Esto ha ocurrido sin endeudar al erario. O sea, eso también es un gran logro de la 4T, porque es muy fácil echar a andar la maquinita del dinero, endrogarse establecer compromisos con organismos financieros en donde alguien más lo tiene que pagar. Bueno, en este caso ha sido precisamente por la política de austeridad republicana que tanto la gente denosta. ¿Por qué? Porque te quitan privilegios aquí y se los estamos dando de la población. La gente que está, nosotros sí vemos gente protestando en la calle por estas medidas, vemos manifestaciones, incluso en los medios y todo esto, pero no vemos el grueso de la población que salga a las calles a protestar. ¿Por qué? Porque el grueso de la población está siendo beneficiada, no nada más con el dinero, insisto, hay una verdadera atención de combate a la pobreza. La gente empieza a tener ciertas esperanzas en relación a cómo se está estas personas que han sido abandonadas, que han sido vulneradas, ahora sí, en una casa, el abuelito recibe un dinero, el nieto está recibiendo una beca, el papá tiene un estímulo de un campo, por ejemplo, y de repente, pues no sé, alguna beca para el niño con discapacidad que también requieren ciertas atenciones, y también ya tienen por ahí un hospital que empiezan a construir en algunas regiones que atiende verdaderamente, que está dando atención al ciudadano para poder hacer esto. Me parece que esos son de los grandes logros que tiene la 4T. Por supuesto, estos grandes proyectos, el aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía, por supuesto que va a ser un detonante, ¿no? De una actividad económica, va a haber una buena cantidad de trabajo que ya se está viendo, hay una gran contratación de personal para desarrollar el aeropuerto. Y por supuesto que operativamente también va a requerir mano de obra calificada, habilitada para poder hacer esto. El Tren Maya, ahora me parece que el tema del Tren Maya es muy polémico en muchos sentidos. La gente no se da cuenta que el sureste mexicano ha sido abandonado por décadas, ha permanecido ajeno, y de repente todo el mundo es ecologista, de repente todo el mundo es proindigenista, quién sabe de dónde le sale todo esto, y quieren cuidar a las zonas protegidas, quieren cuidar a esta gente, o sea, nunca les interesó, y tenemos regiones en donde más del 50% de la gente vive en pobreza, ¿no? O sea, pareciera que es un proyecto que fue una ocurrencia, en realidad ha sido evaluado, ha sido calificado, hay instancias internacionales que están tratando de auditar también, porque es un interés general, interés del mundo, que las cosas se tengan ahí atendidas y cuidadas, ¿no? Creo que ese es un gran logro, ¿no? Y sí, además ha generado, todos estos proyectos han generado desde su propio proceso de construcción, empleos. Sí. Hablas de las becas, hablas de la inyección de recursos a los sectores más vulnerables de la población, que son parte del pago de una deuda histórica del Estado mexicano a un sector lamentablemente amplio de nuestro país, que no surgió en 2018, 60 millones de pobres no surgieron de 2018 para acá, son justo el saldo negativo de las llamadas políticas económicas neoliberales, ese sector que no era visto y que hoy está siendo volteado a ver por el Estado mexicano, pero que además al pagar esa deuda también se contiene otro flagelo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Si la gente tiene oportunidades, evidentemente el bienestar se traduce en una mejor convivencia, en que los jóvenes no tengan que caer en la trampa de las conductas antisociales. Y todo esto que tú destacas, amigo Raúl, como los logros, como los aciertos, pareciera que cualquier persona en sus cabales calificaría como adecuados, apoyaría de manera clara, franca y entusiasta, pero hay una oposición. Por supuesto que en nuestro país y en cualquier país democrático la oposición es necesaria, es sana, es parte de la vida democrática, de la manifestación de las diferencias ideológicas, culturales, étnicas, idiosincráticas, pero particularmente en nuestro país hay una oposición. A mí me gustaría que nos platicaras
desde tu punto de vista, ¿qué pasa con la oposición de nuestro país? Vemos estas manifestaciones de campamentos fantasmas, pero con líderes muy encolerizados. El caso del conflicto en Chihuahua por el agua, derivado de un convenio que se firmó en 1944, pero que apenas en el siglo XXI se está dando cuenta la oposición que existía ese convenio. Están impulsando un conflicto entre la población, está el tema de los llamados intelectuales orgánicos, la comentocracia, los oligarcas y la oposición política, que desde mi punto de vista no atina a dar una propuesta clara del proyecto de país que están impulsando versus este proceso de transformación. Me gustaría que nos comentaras desde tu punto de vista, amigo, por un lado, ¿qué oposición es la que necesita México y qué es lo que le falta o qué es lo que ves en estas manifestaciones de la oposición en nuestro país en los días recientes? Sí, yo todas estas manifestaciones distintas de la oposición, yo las veo como una consecuencia lógica, ¿no? No diría que es natural. Como bien comentas, en todos los regímenes en el mundo hay oposición. O sea, hay una construcción de una vida democrática que pasa precisamente por distintos proyectos, distintas alternativas, ¿no? Esto lo hemos visto a lo largo de la historia, desde el nacimiento de la ciencia política moderna, desde Maquiavelo, que nos da las instrucciones de cómo construir la cosa pública, la res pública. Y sabemos que hay valores como la tolerancia, el respeto, el pluralismo, porque hay diversidad de ideas, ¿no? Hay diversidad de posiciones. Y esto en México al menos ha habido una vida política relativamente sana, si lo pudiera decir de esa manera, ¿no? Se extrañan mucho esos debates políticos en donde los ideólogos, por ejemplo, Castillo Peraza, que representaba al PAN, era un verdadero intelectual, ¿no? Era una persona formada, incluso comprometida con una disciplina partidaria de derecha y lo externaba con toda claridad. Eberto Castillo, que representaba la izquierda, por supuesto. Además, a su vez eran líderes morales, ¿no? Y del lado del PRI teníamos al viejo Reyes Heroles, no al hijo que para puras vergüenzas, sino al verdadero ideólogo, al papá, a Reyes Heroles. Y eran los verdaderos debates, ¿no? Incluso la gente comenta que, por ejemplo, en el comedor del recinto legislativo, se reunían, o sea, ahí se tomaban el cafecito Alberto Castillo, porque eran contendientes políticos, no eran enemigos, eran adversarios políticos, y se podía discutir, era lo que, como tú inicias siempre tus transmisiones, Manuel, en donde hay una tesis, una antítesis y una síntesis, en donde lo que estamos compartiendo son argumentos, en donde lo que estamos compartiendo son ideas, y lo que nos interesa es el bien público. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy en día es una oposición de vergüenza. ¿Por qué? Porque en la construcción de la democracia, en una transición hacia un régimen político diferente, hacia una modalidad distinta, por supuesto me toca a mí ejercer el poder, lo hago bien, me premian, me reconocen, nuevamente repito la gestión, no lo hice bien, me castigan y viene otra alternativa. Lo hago bien, repito, lo hago mal y viene otra, la alternancia, ¿no? Lo que podríamos llamar la alternancia. Y surgen corrientes políticas y surgen proyectos. Pero lo que estamos presenciando hoy en día no es la cosa política, la cosa pública, la política no apesta, sino esta clase política que es nefasta, que es sucia, que no está participando en buena lid. No hay... la oposición hoy en día no tiene un proyecto político alternativo diferente. Lo que hemos visto, lo que han destapado mucho estos escándalos políticos, es como grupos de mafiosos, de criminales, se infiltraron en la cuestión política, ¿no? Por eso podemos ver gobernadores coludidos con el narcotráfico, o sea, y esto debió haber sido... paulatino, de tal manera que va socavando el poder y la manera de ejercer la administración pública está empantanada por intereses no nada más empresariales, sino verdaderamente criminales. Y nosotros podemos ver cómo esta manera de ejercicio de poder completamente patrimonialista no podía fácilmente dejar su modus vivendi, ¿no?
O sea, si yo vivo de los moches, de negocios turbios, de desviación de recursos, y así ha sido durante 10, 15, 20 años, no podríamos pensar que la oposición iba a combatir en buena lid. En realidad lo que expone la 4T es este combate a la corrupción de raíz, ¿no? Que además está arraigado en la cultura de la gente. O sea, la corrupción no se combate por decreto, no es de decir ya no va a haber corrupción. No, la corrupción está tan arraigada no nada más en la clase política, sino en la ciudadanía, de tal manera que la gente dice, todos los políticos son corruptos, y no va a cambiar, y esto siempre va a ser así. Entonces, estas personas ya introyectaron en su personalidad, en su práctica diaria, que la corrupción es el pan de cada día y que no va a acabar. Entonces, no están entendiendo que se trata de un cambio en la clase y es un cambio en la ciudadanía. Ser ciudadano requiere responsabilidades, compromisos, pagar impuestos. Por eso también, esto también parece que es un logro de la 4T, no nada más el combate a la corrupción, sino el hallarse de recursos de estas empresas. Hay un acuerdo, una negociación en donde empresas que nunca habían pagado impuestos empiezan a pagar impuestos, y esto va destinado a los programas sociales. Eso no se había visto, no se sentarse y negociarlo. Pero hay otras personas, otros grupos de interés, otras oligarquías que no están dispuestos fácilmente a dejar negocios de miles de millones de pesos. Pensemos en la estafa maestra, decíamos en un momento, 3,000, 6,000 millones de pesos, requiere una infraestructura paralela a un sistema de gestión pública en donde se vayan haciendo los moches, porque necesitas un administrador, alguien que reclute los cuadros, quién va a hacer las facturas, todo esto requiere un gran esfuerzo, es una cultura, y contra eso estamos combatiendo. La oposición está infiltrada en aquello, ¿no? No son la gente de a pie, son estos grupos que fueron tocados. El aeropuerto era un super negocio para unos cuantos. Entonces no es posible que les quites un negocio de varios miles de millones de dólares y se sienten a decir, bueno, no pasó nada, me espero a la siguiente. No, te quitaron eso en adelante, porque no sabes negociar, no sabes ser no sabes participar en licitaciones de manera clara, porque no sabes contender, o sea, tú estás acostumbrado al moche. Lo mismo ocurre con esto que comentas en cuanto a estos intelectuales orgánicos, ¿no? Estos intelectuales que estaban habituados a vivir del erario. Cuando yo comentaba en esta semana, ves el desplegado, 650 intelectuales, no aparecen, al menos en el caso de la UAM, no aparecen de los 3,000 profesores que forman la plantilla académica de la UAM, no aparecen ahí los profesores. Esto quiere decir que pues o no están de acuerdo, desde mi punto de vista, al menos de esa lectura, o no están de acuerdo, o no los consideran intelectuales. En realidad, los profesores tienen una manera diferente de vivir y no están acostumbrados al moche o al chayote. Además, oye, qué bueno que no fueron tus colegas de los que sorpresivamente se encontraron en el listado y nadie les había preguntado, man. Exactamente, ¿no? Ahora resulta que de 650 son 648 y la gente se va a empezar a deslindar, porque incluso el libelo que se publica, yo no diría que es un manifiesto, es un libelo, está mal escrito, es tendencioso, es prejuicioso, en realidad no es una verdadera crítica, que podríamos encontrar algunos elementos de crítica a la 4T, que se hacen modos en cómo instrumentan algunas de las cuestiones. O sea, sí habría manera de criticar a la 4T, pero se van por lo más rampón, por lo más fácil. A mí me da la impresión de que estas personas no leyeron el desplegado, no me dijeron, oye, vamos a protestar en contra de la libertad, porque estamos viendo cómo atacan la libertad de expresión, y se suben al tren de la protesta sin leer mínimamente el desplegado, que además no era ni una cuartilla. Entonces creo que es muy desafortunado esto. Lo que están mostrando, están exhibiendo, en primer lugar, cómo estaban acostumbrados al chayote y al moche, ¿no? Como ya se los demostraron, o sea, les muestran los contratos, les muestran cómo Nexos fue favorecido por todas las gestiones. Estaban habituados a que iban a los gobiernos del Estado y ya tenían disque pagada la publicidad, las inserciones, que en realidad lo que estaban pagando era el chayote, o hablas bien de mí, o el moche. Documentos oficiales, que eso además, es de una sanción importante, falsificando documentos oficiales, ¿no? Sin duda, amigo Raúl, es
muy interesante todo este panorama que nos das y que retrata, me parece, de manera muy clara quiénes son los opositores a la Cuarta Transformación, qué es lo que verdaderamente los moviliza y cuál es su agenda, porque hay una agenda. Yo te comentaba en backstage que ya empezaron a aparecer en estos campamentos vacíos, en estos campamentos sin gente, algunos medios internacionales como Telemundo ya les vienen a hacer la tarea, como lo hicieron en algún momento en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Es decir, estos golpes blandos, estas estrategias, pero que retratan precisamente cuál es la vena, cuál es la característica, la agenda de estos pequeños grupos o de estos grupúsculos. Son los intereses económicos, son los intereses políticos enquistados en el poder en nuestro país y que obviamente no quieren dejar tan fácilmente de recibir estos privilegios. Pero esta cuestión que tocas tú también de la ciudadanía, que me parece muy, muy importante, se retrata en algo que quiero compartir con nuestras amigas, amigos, y que comparto contigo también, Raúl. Veía yo en este campamento fantasma de Frena en el centro de la Ciudad de México, un fenómeno que desde mi punto de vista, no sé tú, yo no había visto y que retrata también el cambio cultural y el tipo de ciudadanía, la participación ciudadana que hay que ir con la que hay que ir acompañando este proceso de transformación en nuestro país. Cuando nos manifestábamos en otros momentos de la historia reciente, los señalamientos públicos y en los medios a los manifestantes eran de descalificación, de denuesto, de incluso agresiones. Y hoy estamos viendo que de manera espontánea ciudadanos que van pasando por el centro histórico se acercan a algunas personas que están por ahí del campamento fantasma y les cuestionan y les dicen, oye, pero te estás dando cuenta qué es lo que estás haciendo, no en la descalificación, no en el insulto, no en la agresión, simple y sencillamente hay un llamado muy legítimo de la ciudadanía a recapacitar, a revisar realmente cuál es la agenda por la cual se les está colocando ahí desde estos grupos de poder político económico, desde estos grupos fácticos, y me parece que ese es un retrato del cambio que también se piensa dar en la sociedad mexicana, en esta criticidad, en este ejercicio dialógico, en este ejercicio de juicio que pone filtros a la información de los medios masivos de comunicación, de la clase política, de la oligarquía, que lamentablemente imperó y desmanteló este país por décadas y que hoy pues están en una situación. Ellos sí, diríamos, son los damnificados de la Cuarta Transformación. Felizmente, pues amigo Raúl, verdaderamente un placer tenerte aquí con nosotros, escuchar tus puntos de vista. Esperemos que es la primera vez que estás en este espacio de Ciberterritorio Informativo, pero esperamos que no sea la última vez, que nos acompañes muchas veces más. Y bueno, pues, ¿con qué te despides, amigo, para cerrar la transmisión? Sí, con todo gusto, de verdad, entrar a estos espacios en donde podemos discutir de manera inteligente, sin denostar, sin difamar, sin hacer caso de las mentiras, creo que es un espacio propicio para que verdaderamente vayamos construyendo pues estos espacios de discusión, de discusión en donde es necesario el diálogo, orientados a construir también el bien común, ¿no? Esto de denostar, caer en el lenguaje, en los discursos de odio, me parece que no favorece a nadie. No nada más es para quien lo recibe, sino quien genera el discurso. De repente es muy fácil comprarlo, de repente la gente se puede enganchar en esto, pero hay consecuencias, ¿no? Tanto para quien recibe el discurso, para quien es la víctima, como para quien está generando este discurso de poder. Desde su posición política me parece que eso no favorece en nada. Creo que estamos ante el surgimiento de una construcción de un ciudadano diferente, ¿no? Ya no es nada más el ciudadano que va y vota y que ese sería su única participación. Creo que estamos construyendo responsabilidades y compromisos. Creo que nosotros no tanto, pero el grueso de la población está siendo atendida y está viendo el cambio.
Entonces, por eso vemos que estos discursos no arraigan y hay un sentido común que hace que de repente las personas digan, oye, pues yo no veo esto que tú dices que es un dictador o que hay un mal ejercicio, que es un tonto, incluso la manera como se dirigen, me parece que no arraiga en ciertas personas porque lo contrastan con la realidad, con su situación en lo inmediato y dicen, pues yo tengo un Metrobús, yo tengo un trabajo. Hay una recuperación económica, hace rato que comentabas, Manuel, hay una recuperación económica en diversos sectores y además es una cuestión mundial, ¿no? O sea, esta recesión, estas caídas fueron en todas las economías y a veces fue más fuerte en las economías del primer mundo. Entonces, estamos en una franca recuperación. Hay sectores que se tienen que ir atendiendo, pero este escenario catastrófico que la oposición está presentando no se corresponde con el sentido común. O sea, y además también no es una cosa fácil, no tenemos antecedentes de vivir una pandemia como esta, hasta la de la influenza hace 100 años, pero además esta es una cuestión que nos afecta a todos. Todos los gobiernos están batallando con la decisión de cambiar los semáforos, de decir, oye, hay un dilema difícil de elegir entre abrir la economía, reactivar algunos sectores y exponer a la población. Entonces, moverse entre ambos márgenes es sumamente complicado. Quien lo ha tenido que pagar es López-Gatell, porque él es el vocero, pero él es quien toma todas las decisiones. Está el secretario de Salud, están los gobernadores, está el comité científico, y él es el que tiene que dar la cara, ¿no? Finalmente la decisión la toman entre varios, pero bueno, la oposición le gusta manejar este asunto del caudillismo, le encanta ese discurso. Yo creo que va a tener que va a tener en algún momento un declive. No pueden conducirse de esa manera. A lo que tienen que aspirar es a convertirse en una verdadera oposición, con argumentos, con recursos, con un verdadero proyecto, ¿no? Y enfocándose a los pendientes que todavía tiene la 4T, dirigirse hacia eso. Decíamos en algún momento, ahora lo que está ocurriendo es una actitud muy criminal, ¿no? Esto de aventar a activistas sociales, a confrontar a la Guardia Nacional, o sea, politizar algunas medidas, manejar un discurso, manipular a la gente, me parece seriamente cuestionable, es criminal que lo hagan. Ahí están los gobernadores de oposición, ahí están los grupos de choque, ahí están los medios tratando de hacer el caldo gordo, ¿no? Esa es la parte que me parece que es una cuestión difícil. Ya lo vivió Madero en alguna época. Yo en algún momento estaba acordándome cómo Madero pues no combatió los medios que todavía seguían dominados por los conservadores y tiene un correlato, un parangón muy semejante a lo que está viviendo hoy en día López Obrador, ¿no? O sea, los medios comprados que vieron sus intereses tocados, pues siguen denostando, siguen combatiendo, siguen tratando de mostrar una imagen que en realidad no se corresponde, pero afortunadamente existen las redes sociales, es una variable totalmente distinta, en donde permite que haya como un contrapeso, que esté buscando los equilibrios para que la gente, en un sentido crítico, no es fácil también establecer esta condición, tiene más elementos de juicio, más elementos de información para normar un criterio, ¿no? Pero bueno, eso creo que me parece que sería una tarea muy grande para la oposición, verdaderamente hacer una propuesta seria, ¿no? Ahorita pues es ridícula, ¿no? Pronto tengamos una oposición que no esté en pañales. Esperemos que este proyecto que no acaba de nacer se cristalice, y por otro lado esperemos que el régimen que se está desmantelando poco a poco termine de caer para garantizar que el bienestar, la justicia social y la construcción de una patria para todos sea una realidad y no solo para unos cuantos. Amigo Raúl, te agradezco muchísimo. Vamos a despedir la emisión. Vamos también a leer rápidamente algunos de los comentarios por aquí. Nos decían, Neg López, ¿dónde estaban esos defensores de la ecología y los recursos en lo que comentaba? Que concesionaban minas canadienses por 50 años, los puertos.
Nos dice Patricia Sáenz, cuarta transformación va en popa, aunque le duela a la deposición, nos dice, a la deposición. Por acá Ángeles Dávalos nos dice, cabe mencionar que muchos maestros también hemos sido beneficiados, y no hablo solo de basificación de plazas o de que nuestros estudiantes normalistas ya salen con plaza, que eso también hay que reconocerse y agradecerse, sino que también me refiero a que se terminó la persecución de los maestros, pues aquí algunos de los comentarios que nos hacen, y bueno, sin duda agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron. Por aquí Carla Báez Olvera, me imagino que la conoces, que le pusiste aquí un comentario. Muchas gracias a todas y todos, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 102. Hoy, 22 de septiembre del 2020, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y que poco a poco lleguemos a más y más personas. No se olviden mañana acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional a pasaditas de las 9 de la noche, y nosotros nos volvemos a ver la próxima semana en punto de las 10 de la noche en su contenido. Muy buenas noches, gracias a todas y todos por el amable favor de su presencia. Hasta la próxima. Amigo Raúl, no te nos vayas, nos quedamos en el backstage. Claro que sí, muchas gracias, Manuel. Un saludo a tu amable auditorio. Gracias.